Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Ortega y a continuación les voy a dar una breve explicación de lo que son los estados financieros, así como el financiero de propósito especial. A su vez, unos compañeros llevarán a cabo una aportación pequeña de lo que son los estados consolidados, de financieros consolidados y los requisitos que se requieren para cotizar en la bolsa de valores. De los estados financieros podemos comentar que son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado. Normalmente son a un año. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge información tanto económica como patrimonial de la misma. También los podemos conocer como estados contables o cuentas anuales. Los estados financieros de propósito especial son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones. Entre ellos podemos encontrar el balance inicial, los estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, los estados de inventarios, los estados financieros extraordinarios, los de liquidación y los estados financieros que se presentan a algunas autoridades. Se caracterizan por tener una circulación limitada y por brindar información más detallada para algunas partidas u operaciones. De lo anterior, podemos concluir que los estados financieros de propósito especial se preparan para atender necesidades específicas de determinados usuarios de la información contable. Bueno, bueno, a continuación, mi compañera Ara nos informará sobre los requisitos para cotizar en la bolsa. Adelante, Ara. Hola, yo soy Araceli y les voy a explicar los requisitos para poder cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con el reglamento interno de la Bolsa Mexicana de Valores, para listar alguna empresa como sociedad anónima bursátil, es decir, como empresa que cotiza en la bolsa, se deben de cumplir ciertos requisitos y se los vamos a enlistar para que no tengan ninguna duda. El primer paso es tener un historial de operación de más de 3 años. En caso de controladoras, se tomará en cuenta el tiempo de la empresa que lo conforman. El siguiente paso es entregar el último estado de situación financiera, reflejando un saldo no mayor a 20 millones de unidades de inversión UDIs y auditados. El siguiente paso es reflejar una utilidad de operación en los últimos 3 años y que sea positiva. El siguiente paso es la cantidad mínima de títulos emitidos será de 10 millones y su precio mínimo será de un UDI. El siguiente paso se debe colocar como mínimo un 15% del capital social pagado. El siguiente paso es alcanzar un mínimo de 200 inversionistas. Y el siguiente paso es el 50% del monto de la emisión será colocada entre inversionistas que no excedan el 5% de tenencias accionarias. El siguiente paso es ningún inversionista podrá adquirir más del 50% del monto total a colocar. El siguiente paso es la emisión deberá adaptarse al código de ética y mejorar prácticas corporativas. El siguiente paso debe tener disponible el historial de operaciones de los últimos 3 años. Su capital contable deberá superar los 20 millones de UDIs. La utilidad promedio de los últimos 3 años debe ser positiva. Que los valores sujetos a la oferta pública representen el 15% del capital. También el otro requisito es tener al menos 10 millones de títulos para la OPI, oferta pública inicial, y 200 accionistas. Para mantener el control de la compañía, la oferta no debe superar el 49% del capital. Si los fideicomisos de bienes raíces, fibras, corren bajo reglas
pudiendo listar más del 49% y mantener el control mediante el... A continuación, mi compañero Franco les expondrá qué son los estados financieros consolidados. Adelante, Franco. Estados financieros consolidados. Estos estados financieros están conformados por la participación de varias empresas que a su vez están dirigidas por una empresa controladora y las subsidiarias. La empresa controladora por lo regular tiene más del 51% de la participación en acciones de esta entidad, y las otras empresas que vienen siendo las subsidiarias, las sucursales como también se le puede conocer, tienen una menor participación, pero en toda esta entidad, cuando hablamos financieramente y administrativamente, es la misma, pero responden legalmente independientemente. También por su otra parte, le podríamos decir esto que es un consorcio de empresas, a su diferencia de las afiliadas, que estas tienen acciones en común, o sea, tienen el mismo porcentaje de participación y se entra en otro tema. Entonces ya habíamos hablado que la empresa que tiene el control tiene más del 51% de participación, y después vamos a encontrar a los accionarios con derecho a voto, que estos son los que juntos deciden el rumbo de este consorcio, las decisiones de esta entidad. Estas son las acciones que deciden qué es lo que va a trascender en la empresa. Por lo regular siempre es el dueño y los que tienen las mayores partes accionarias de este consorcio. Tenemos también las acciones ordinarias, que son prácticamente lo mismo, o sea, tienen derecho a voto las acciones ordinarias, y tenemos las acciones preferentes, que aquí hay algo muy... Me gusta esto, las acciones ordinarias, cuando van a recibir ese margen de utilidad, esa ganancia, esa parte que les corresponde, primero se considera a ellos, darles su parte proporcional, y ya después a los que conforman las acciones ordinarias son los que reciben al último esas utilidades si no se presentan algunos otros acontecimientos. Entonces, pues hay diferentes tipos de acciones. También tenemos acciones de trabajo proporcionadas a los empleados con ciertas características, y esto les da el derecho de tener participación en la empresa, pero no participan en decisiones, ¿no? Pero ya tienen acciones ahí, ya tienen esos derechos de recibir su ganancia proporcional de la empresa. Una empresa controladora es aquella que tiene inversión permanente también, controla una o más entidades participantes, también controla las acciones, y normalmente son llamadas tenedores. También tenemos los derechos de votos potenciales, y pueden llegar a ser accionistas ordinarios potenciales.